Muy bien, y vamos con noticias electorales. Dina Boluarte se mandó ayer un discursito contra los partidos políticos, ¿ah? Interesante, por favor, si nos ayudan. Ha dicho que las marchas son un problema, que en realidad son las marchas las que destruyen el país, ¿no es cierto? Y que son los partidos políticos los que están perturbando el diálogo con los ciudadanos, con fines electorales, ¿no es cierto? Ay, 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 ay. Vamos por partes y cucharadas. Diálogo con la minería, que yo sepa, nunca ha habido, ¿no? Ella ha dicho claramente que no tiene ningún diálogo con la minería ilegal, que es la mayoritaria en el Perú. Claro, está tratando de recoger el discurso de que hay una informal y una ilegal, pero si estás al margen de la ley, no te llamas informal, te llamas ilegal, porque estás al margen de la ley, fuera de la ley. Muy bien, ha habido mucho revuelo también por unas declaraciones ayer del ministro de Energía y Minas señalando que los mineros tienen la posibilidad, los mineros excluidos del Reinfo, más de 50.000, tienen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración. Miren, un recurso de reconsideración es un recurso administrativo que todo ciudadano tiene. Todo administrado tiene. Yo sé que es portado hoy día en la República, en el comercio, pero todo administrado, cuando lo notifican de cualquier cosa, tiene derecho a pedirle a la autoridad una reconsideración. A la misma autoridad. Eso está en la Ley General de Procedimientos Administrativos. El que quiera puede solicitar una reconsideración. Ahora, para que te den la reconsideración, tú tienes que acreditar que la resolución tiene un vicio. Pero si la resolución no tiene ningún vicio, no te van a conceder la reconsideración. Salvo que te vayan a reconsiderar cualquier cosa. Pero eso no es lo que ha dicho el ministro ayer, ¿eh? Que estos, los 50.000, tienen 15 días, que es el plazo, para presentar recursos de reconsideración. Y presentarán 1.000, 2.000, 3.000. Otros pueden ir a impugnar la resolución en un procedimiento contencioso administrativo. En fin, hay una serie de caminos legales que se pueden hacer. Este es un decreto supremo que declara nulos unos registros, 50.000. Yo, administrado, impugno la resolución que declara mi registro nulo. En varias vías. ¿Ok? Sí, pero no solamente los mineros excluidos del Reinfo. Cualquier administrado, frente a una resolución definitiva de la administración, tiene derecho a pedir una reconsideración. Derecho administrativo, o sea, es lo más fácil que hay. Todos tienen derecho a pedirlo. ¿Ok? Que se calme la señora presidenta, porque efectivamente vienen las elecciones. Y ella es parte de este proceso electoral, porque la mayoría de los candidatos va a buscar definirse por oposición a ella, dado que es el personaje más impopular de la política peruana en este momento. Y eso es obvio. Pero hay casos y casos, y va a ser muy difícil para la mayoría de los candidatos que hoy tienen bancada en el Congreso marcar distancia del gobierno de Dina Boluarte, porque es un gobierno que ha sido sostenido por los partidos que hoy están en el Congreso. El que se lanzó ayer fue César Acuña. César Acuña se fue a Piura, lo recibieron como Acuña presidente, bailecito, pancarta, portátil, en fin. No es el primer acto de campaña que hace, ¿eh? Ya ha estado lanzando el nuevo hospital de Belén en Trujillo, con el ministro de Salud, que es militante de su partido. El problema es el señor Acuña todavía es gobernador regional. Y mientras sea gobernador regional, no puede hacer campaña política. No puede. Ni para su partido, ni para él, ni para sus candidatos, ni para nadie. ¿Por qué? Porque la ley se lo prohíbe. Se llama principio de neutralidad electoral. El que no está en el poder estaría en desventaja frente al que está en el poder.
Por lo tanto, desde el poder, tú no puedes utilizar tu cargo para hacer campaña política para tu candidatura presidencial. Es lo mismo que le hemos dicho a López Aliaga el día lunes. Su lanzamiento presidencial, hecho por Renzo Reyardo, etcétera, no corresponde porque es ilegal. Y lo saben. Y no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque no les va a pasar nada. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? El Jurado Nacional de Elecciones, que ha dicho que ya tiene cientos, si no miles, ¿no es cierto?, de recursos presentados por el principio de neutralidad electoral. ¿Y cuándo los va a resolver? Algún día, cuando, claro, ¿no es cierto?, ya hayan logrado el propósito de utilizar el puesto público para hacer campaña política. ¿Cuándo tienen que renunciar todos estos gobernadores, alcaldes, ministros, no congresistas? ¿Cuándo tienen que renunciar? El 13 de octubre, porque las elecciones son el 13 de abril. 6 meses antes se tiene que renunciar. ¿Ok? Estamos en julio. ¿Es el momento de hacer campaña? No. Para ellos no. ¿Podrían hacer actos, sí, de campaña fuera del horario del trabajo, sin recursos del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero además ni siquiera han sido designados por sus partidos como los candidatos presidenciales, porque no han habido elecciones internas en ningún partido. Hay varios casos más o menos grotescos de utilización del puesto público para campaña política. Y el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo nada al respecto. Y esto, imaginarán ustedes que tiene un efecto contagioso, ¿no? Porque si él lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Entonces todos lo vamos a hacer. Así estamos. Más candidaturas, por favor. Johnny Lescano se lanza a la presidencia de la República con un partido que se llama Cooperación Popular. No es Acción Popular. Cooperación Popular, acuérdense ustedes, era un programa que creó Fernando Belaúnde Terry, muy, muy, muy popular, efectivamente, en la década del 60 y cuando regresó en los 80 de nuevo. Era la idea de que el pueblo hacía las obras en colaboración con el Estado. Era todo un programa político el de Cooperación Popular. Bueno, han tomado ese nombre, han creado un partido político y va por ese partido político. Johnny Lescano fue candidato presidencial de Acción Popular en el año 2021 y él fue el responsable, creo yo, de llevar 15 congresistas de Acción Popular al Congreso, un partido que prácticamente no tenía una representación tan importante. La tuvo, sí, en el Congreso corto del año 2020, pero antes no llegaban ni a los 5. No había tenido una representación tan importante porque Johnny Lescano le jaló voto de izquierda, le jaló Acción Popular y ese voto de izquierda los ayudó. Luego tuvieron un encontronazo, se hartó de los niños, se hartó de los procesos penales de los dirigentes y se fue. Se ha lanzado y puede tener algún predicamento porque se ha mantenido muy alejado de Acción Popular y muy alejado de la bancada que está hoy en el Congreso de la República. Salvo de un congresista de Acción Popular, el congresista Ceballos, que se salió también y que es parte de Cooperación Popular. Así que ahí tenemos otro candidato. Una de las características más importantes del proceso electoral que viene ha sido destacada ayer. Van a votar más de 2 millones de jóvenes por primera vez. Somos casi más de 27 millones de electores. 2.5 serán jóvenes primerizos. ¿Ok? Estamos hablando del 10% del electorado es primerizo. Y siendo primerizo es muy atractivo. Y eso va a modular mucho los mensajes de campaña. ¿Por qué creen ustedes que están los candidatos en TikTok? Porque ahí están los primerizos. Más que en Facebook, más que en Twitter, más que en Instagram, en TikTok. Y ahí se ha posicionado hace mucho tiempo Vizcarra, pero ya te llegan TikToks de Keiko Fujimori, de Porky,
están comenzando a mover redes para ir directamente a ese segmento que no sabe qué cosa es el terrorismo, que no sabe qué cosa es Odebrecht, ni Lavallato, ni conoce a Susana Villarán. Ayer me reclamaban, ¿por qué no habla usted de Susana Villarán? Porque hace 11 años que dejó la Municipalidad de Lima, la dejó en 2014 y no volvió a ganar una elección nunca más. 11 años después. ¿Quién fue alcalde después de Susana Villarán? Castañeda Locio. ¿Y qué hizo Castañeda Locio? Firmó adendas con OAS. ¿O no? Ay, Dios mío. Estos jóvenes, estas historias hay que refrescárselas un poco, pero son muy lejanas. Muy lejanas. 10% del electorado va a votar por primera vez. ¿Cuáles son los temas que importan a los más jóvenes hoy? Empleo, estudios, por supuesto, y la migración, es decir, el deseo de irse del Perú. Esos son los temas con los cuales los políticos tienen que conectar con ese electorado. Oportunidades de estudio y de empleo. Y buenas razones para no tener un plan de migración. No que le hablen de cosas que sucedieron hace 10, 11, 15, o 20 o 40 años.